Hoy vamos a hablar de lo que puede ser el tema base de la implementación y de los resultados de Lean Construction dentro de sus proyectos de construcción. Como lo he dicho en un video anterior, la base para que haya una exitosa implementación de Lean Construction es el programa de medición de pérdidas, porque aunque algunos de los problemas en nuestros proyectos son de origen genérico, sabemos que en todos los proyectos hay desperdicios de material, hay atrasos por errores en los diseños, hay atrasos por retrasos en los proveedores. Lo cierto es que cada proyecto y cada empresa constructora y cada ciudad es un mundo diferente, por ende no podemos asumir que los problemas de todos los proyectos son los mismos, por ende implementar una solución mágica que llegue a solucionar los problemas de cualquier proyecto. Entonces la base es conocer un buen programa de medición de pérdidas en la que yo tenga una autoinspección y sepa cuáles son esos problemas propios y específicos de mis proyectos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mido mis pérdidas? Entonces hay varias herramientas. En este video vamos a hablar de la fundamental, que se llama una herramienta de medición o prueba de medición de los 5 minutos. ¿Qué es una prueba de medición de 5 minutos? No es más que una prueba de observación del comportamiento de lo que están haciendo nuestro personal operativo, clasificación de lo que están haciendo, un posterior análisis y con base en ese análisis una toma de decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a analizar lo que está haciendo? Entonces, vamos a tener un formato que en alguno de estos momentos les voy a estar mostrando la imagen. En este formato se va a tener que registrar todas las acciones que están haciendo los diferentes obreros en diferentes momentos del proyecto. Esta es una medición que se toma, digamos que en vivo y en directo, y debe ser lo más detallada posible. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos en los que puedan ver que literalmente se tiene que escribir lo que hace el obrero cada segundo. Si el obrero de esos 5 minutos que lo estoy observando, son pruebas aleatorias, el personal que va a tomar las mediciones va a estar caminando de forma aleatoria dentro del proyecto. Cada vez que encuentra un obrero, se detiene, inicia el cronómetro y empieza a detallar lo que esa persona está haciendo esos 5 minutos. Si dura 10 segundos cortando una madera, se apunta 10 segundos cortando una madera. Si posterior a eso dura 15 segundos hablando por celular, pues se apunta en 15 segundos hablando por celular. Luego, si demoró 2 minutos caminando hacia un nuevo apartamento, una nueva ubicación, se apunta que duró ese tiempo haciendo esa actividad. Entonces básicamente es eso, básicamente es una herramienta de observación en la que yo voy anotando, voy describiendo lo que están haciendo nuestros obreros. Entonces ahí llegan de una vez varias preguntas. Bueno, primero, ¿quién hace esto? Le digo a mi residente de obra que lo haga, y ahí va junto a otra pregunta. Bueno, ¿y cuántas mediciones son suficientes para determinar que mi programa de medición de pérdidas son lo correcto, que me da una muestra lo suficientemente amplia como para determinar que esas sí son las pérdidas en mi proyecto? Entonces, esas dos se responden en un solo momento, porque debe haber una cantidad de muestras suficientes para poder determinarlo. ¿Cuánto es una muestra suficiente? Al menos 400 muestras de 5 minutos. Y esa me responde la otra pregunta. Si yo le pido a mi residente supervisor de obra que me tome 400 muestras de 5 minutos, va a pasar una de dos cosas. O el residente deja de hacer su trabajo para hacer las mediciones y me las entrega en un mes, pero dejó de hacer su trabajo. O se va a tomar 6 meses haciendo las muestras, que tampoco es lo que debe pasar, porque a los 6 meses, primero, ya nuestro proyecto del 60%, y segundo, ya lo que pasó hace 6 meses no tiene validez para lo que tomemos decisiones el día de hoy. Entonces ahí respondo a dos preguntas, ¿no? Tiene que haber una persona que tome las mediciones, regularmente es un practicante de ingeniería civil o ingeniería industrial, o una persona recién egresada de alguna de esas dos carreras. Y dos, tiene que haber una cantidad significativa de muestras. Aquí hay otra observación antes de entrar a clasificar esos datos que nos llegaron de la medición, y es que previamente yo tengo que tener una preclasificación
de lo que voy a considerar que son tiempos productivos, que son los tiempos que ganamos, en los que los obreros están produciendo, tiempos contributivos, que no son consideradas pérdidas, que se requieren para el propio proceso productivo, pero que pueden optimizarse. Y por último, los tiempos no contributivos, que son las pérdidas. Desde antes de enviar a nuestro personal a campo a tomar las mediciones, debemos tener claro para nosotros qué es productivo, qué es contributivo y qué es no contributivo, y clasificarlo con una numeración. Ahora más adelante, cuando hablemos del informe, les mostraré unos ejemplos de clasificación, porque dentro del proceso de digitalización de todos estos datos tiene que ser fácil poder clasificarlos y poder llegar a conclusiones con base en estos datos. ¿Qué más es importante en esta etapa? Los datos deben estar tomados en diferentes horarios y diferentes días de la semana. Porque ¿qué sucede? A veces estos trabajos los puede hacer una persona de medio tiempo. Y entonces le decimos, listo, su medio tiempo es lunes todo el día, martes todo el día, miércoles mediodía. Y entonces todas las muestras están condensadas en estos días de la semana y no sabemos lo que pasa el miércoles en la tarde, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Por qué esto es importante? Porque puede que yo tenga una estructura tipo industrializado, pero yo armo toda la semana para hacer una fundida de 5 apartamentos el viernes. Entonces esta persona estuvo lunes, martes y mediodía el miércoles y solo vio tiempos contributivos y no contributivos. Y decimos, esto es un desastre, nadie está produciendo. Seguramente el día que fue la fundida, no estaba la persona en campo, por ende nos quedamos sin esos datos. También es importante analizar qué pasa los diferentes días de la semana. Más ahora con los cambios en la jornada laboral. Los martes son más productivos que el viernes, entonces sería buena idea ponerle más horas al martes y menos al viernes, cuando empecemos con la reducción de jornada laboral. Más bien, en vez de quitarle media hora a todos los días, ¿por qué más bien no le quitamos 2 horas al viernes, que es el día menos productivo? Entonces es importante que esas mediciones se tomen en los diferentes días de la semana, en diferentes horarios, no todos en la mañana, no todos en la tarde, se intercalen y se elijan cuáles son las actividades a las que se les va a medir las pérdidas, porque como les dije anteriormente, necesito una gran cantidad de muestras, ¿no? Hablamos al menos 400. Pero esas muestras, si yo tengo en desarrollo 10 actividades en la obra, mampostería, friso, prolongación hidráulica, prolongación sanitaria, estuco y primera mano, estructura de cielo raso, tengo 10 o 20 actividades, se van a terminar convirtiendo en 10 mediciones por actividad, que tampoco nos sirve. Entonces necesitamos que máximo en ese primer análisis analicemos unas 5 actividades que sean las más importantes para el proyecto en ese tiempo. Entonces iniciamos a hacer la medición, llegaron nuestros auxiliares y nos trajeron los 400 datos. ¿Qué hago con eso? Entonces viene el análisis, ¿sí? Viene extraer la información a esa cantidad de datos para determinar de dónde provienen nuestras pérdidas, qué es lo que está pasando con nuestras pérdidas. Un poco de minería de datos, ¿no? Un poco de Big y Small Data. Ahorita les voy a mostrar también un ejemplo sobre cómo se analizan esos datos y qué se extrae de ellos. Ahí de pronto van a poder estar viendo ahorita en pantalla algunos datos relacionados. Y por último viene lo más importante, la toma de decisiones. La simple medición de las pérdidas no sirve de nada si no se toma la decisión correcta respecto a eso. Por esto es importante que este proceso tenga total apoyo de la gerencia general, o si no, esto es un tiempo perdido, porque muchas de esas decisiones y cambios que se deben trabajar sobre el proyecto requieren cambios dentro de la misma organización. Puede que en algunos casos inclusive las pérdidas provengan de decisiones de la gerencia o decisiones de los procesos gerenciales de la compañía. Entonces debemos contar con un total apoyo por parte de estos procesos de compromiso para tomar las mediciones. Esto, como todo en mejora continua, es un proceso cíclico. ¿Qué significa? Que después de esta toma de decisiones que viene, de nuevo un proceso de medición para verificar qué está sucediendo. Les pongo un ejemplo.
En uno de los primeros proyectos hace más de 10 años en los que yo tomé mediciones, en las primeras mediciones se determinó que el personal iba mucho al baño, a una gran cantidad de tiempos no contributivos por personal yendo al baño. Entonces dijimos, listo, aquí podemos salvar algo, tomemos una decisión. Se alquilaron unos baños portátiles que se subían con la torre grúa hasta el sitio de trabajo para que en los momentos en los que el personal tuviese que ir al baño no demorara mucho tiempo. Entonces volvimos a medir y, oh sorpresa, bajaron los tiempos por ir al baño muchísimo, celebramos, todo muy feliz, pero subieron los tiempos no contributivos por hablar con los compañeros. Cuando nos ponemos a indagar con la gente, nos dan a entender que al final el baño no era una necesidad fisiológica propia de ir al baño, sino era su forma de descansar 1 o 2 minutos del cansancio que tenían en el día por estar trabajando al sol. Entonces dijimos, oiga, en vez de restringirle la ida al baño, ¿por qué no les damos 5 minutos a una pausa activa cada hora y media? Un ejemplo. Porque acuérdense, aquí un punto importante por resaltar, los programas de medición de pérdidas son unos programas de medición indirecta de la productividad. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy midiendo rendimientos. Les pongo 2 ejemplos sencillos. Un obrero está 10 horas en la obra. Esas 10 horas están muy juicioso y todas las 10 horas son productivas. Ese obrero tiene un 100% de tiempo productivo, pero el rendimiento de ese obrero es de 5 metros cuadrados de mampostería por hora. Entonces, al final del día hizo 50 metros cuadrados de mampostería. Tengo un obrero B, que de las 10 horas habla muchísimo con sus compañeros, por ende, solo el 70% del tiempo es productivo. O sea, 7 horas al día está produciendo. Pero tiene un rendimiento de 10 metros cuadrados por hora. Eso significa que al final del día esta persona ve que tuvo una menor productividad, un menor tiempo productivo, al final tuvo una mayor cantidad de producto terminado, de producción, 70 metros cuadrados respecto al que estuvo todo el día juicioso, pero solo produjo 50 metros. Entonces deben tener cuidado al analizar los datos respecto a esto, porque a veces me sirve aumentar un poco el tiempo no contributivo, dándoles un descanso, pero con eso garantizando que los rendimientos al final del día sean muy buenos. Otros tips importantes para tener en cuenta dentro de la medición de 5 minutos. Número 1, ya que las personas que tomen la medición llamen lo menos atención posible. Piénsenlo ustedes mismos. Si hoy su jefe les dice, a partir de mañana va a tener una persona que va a estar midiendo cada segundo lo que usted hace, seguramente pues al siguiente día usted llega juicioso, ni respira, ni se toma un tinto y trabaja todo el tiempo. Si uno previamente le avisa a los obreros que les va a medir la productividad, pues va a haber una respuesta sesgada de los datos. Entonces es importante que no se les avise con anterioridad, que no se haga una reunión diciendo, oiga, esto es lo que vamos a hacer acá, que no se haga una reunión diciendo, oiga, estas personas vienen a medir productividad. Al final, de pronto, después de terminar los 2 primeros ciclos de medición donde ya hay una línea base, se puede informar y se puede decir, se han obtenido estos datos, se hicieron tales cosas para mejorar la productividad. Antes no. Entonces, en ese proceso de que la gente se alerte menos por la toma de las mediciones, también es importante que esas personas llamen lo menos la atención, no los manden con una libreta así de grande, apuntar. Si pueden poner los formatos digitales en una tablet mejor, con un gran cronómetro aquí mirando a la gente encima, eso intimida un poco a las personas. Denle dotación, denle uniforme. Muchas veces, como estas son personas que van a estar nada más 2 o 3 meses dentro del proyecto, no les dan dotación, entonces tienden a llamar más la atención. Básicamente esos son los principales consejos que yo les puedo dar. Quedan acá los comentarios muy abiertos para que hagan preguntas si quieren iniciar un proceso de medición de pérdidas en sus proyectos. Estaré atento, que tengan buen día, hasta luego.